Payasos planeadores del plexo solar. Seguro te estarás preguntando por qué siquiera estoy usando esas palabras juntas. Cualquier persona con sentido común se daría cuenta que no tienen sentido en una frase. Es como si simplemente se me hubiera ocurrido mezclar palabras al azar. Pero esta frase, y subsecuentemente este fenómeno de internet, son más profundos de lo que crees. En los 90 se empezó a popularizar las cadenas de correos electrónicos, con el internet despegando y muchas personas se dieron cuenta de que esta enorme red de información interconectada era más grande y podía ser utilizada para más cosas que simplemente hacer tareas de la escuela. Esta leyenda surgió de esta práctica. Miles de correos electrónicos se enviaban narrando lo que vendría a ser conocido como la leyenda de los payasos del plexo solar, o en inglés, los Solar Plexus Clown Gliders, a menudo abreviada como simplemente los payasos del plexo solar. El correo narraba lo siguiente: al leer este nombre, al ver estas imágenes, has quedado infectado y ahora los payasos planeadores del plexo solar te estarán siguiendo. A partir de ahora me referiré a ellos como los SPCG. ¿Por qué? Además de ahorrarme tiempo, no es que importe mucho, ya te infectaste cuando entraste a este video. Este escrito venía acompañado con una o varias imágenes que, según la historia, el tan solo ver alguna de estas o el simple hecho de leer o escuchar la frase Solar Plexus Clown Gliders, quedabas automáticamente infectado. Y bueno, como ya estás infectado, supongo que querrás saber qué les pasa a las personas que son contaminadas con este parásito mental. Los síntomas que las personas describían eran muy similares a los que una persona adicta a la sustancia sufre cuando se encuentra en estado de abstinencia: depresión, alucinaciones constantes, tan vívidas que llegas a un punto de no saber siquiera el lugar en donde estás parado, y en los casos más avanzados, demencia. Las pastillas o cualquier otro tratamiento son completamente inútiles, pues esto no es una enfermedad que afecta a tu cuerpo físico. Los SPCG son un conjunto de entidades que afectan tu ser espiritual, lo destruyen, lo hacen pedazos, y gracias a eso es que tu cuerpo físico experimenta un grave deterioro. Como anécdota, en los 90 un hacker logró infectar a miles de usuarios al crear un virus troyano capaz de hacer aparecer las imágenes de los SPCG, haciendo que la leyenda y el miedo colectivo se apoderara de las masas. Aunque hoy en día, por alguna razón, es muy difícil encontrar información acerca de esta leyenda, normalmente te encontrarás con el mismo escrito en diferentes páginas, como mucho unas cuantas imágenes, pero hasta ahí. Es como si quisieran que la gente olvide esto, pero ¿por qué? Después de todo, es una simple historia de terror. No hay nada que pueda hacer de daño, ¿cierto? Muchas personas han hablado a lo largo de los años sobre el posible origen de los SPCG, y en la mayoría de los casos se nombra al tal polémico MK Ultra, un experimento del gobierno estadounidense para obtener información más fácilmente en interrogatorios. Se cree que la frase payasos planeadores del plexo solar era utilizada como parte de este experimento para infundir trastornos y estados negativos en la psique humana, con el fin de ser más dóciles a los sujetos de prueba del MK Ultra. Otros aseguran que la frase tiene que ver con seres etéreos o de otro plano que activamente pueden afectar el plexo solar de las personas a voluntad, y que al leer, escribir o escuchar esta frase te hace más susceptible a estas alteraciones. El plexo solar se encuentra en el abdomen. Según algunas religiones, allí es donde se almacena el chakra, una energía que influye y almacena todas las energías, tanto positivas como negativas. Según algunas personas aseguran, los SPCE se encargan de aumentar esas energías negativas: el miedo, la desesperanza, la tristeza, el odio, la ira, etc. Estos seres parecen deleitarse con hacer sufrir a la humanidad, orillando a las personas infectadas a, finalmente, acabar con sus propias vidas, después de haber experimentado un total desapego por esta, gracias a alucinaciones tan vívidas y perturbadoras. Una extraña entidad se apodera de ti, como una posesión demoníaca. Básicamente, la idea es que decir las palabras desencadena una especie de respuesta química en el cerebro. Si se medita sobre estas palabras,
las piensas, las escribes o las dices una y otra vez, comenzarás a ver cosas extrañas. También había una especie de zumbido, frecuencia o melodía que se podía descargar para lograr el efecto. El Despair Code, en español, el código de la desesperación o el código de la locura, es una teoría originada en el tablón X de 4chan. Esta teoría habla de cómo cada individuo está atrapado en su propio universo y que lo que vemos como otros seres vivos no son más que la representación de nuestro universo, de ellos mismos. Básicamente, lo que nosotros vemos como nuestros amigos o familia no lo son. Son solo la representación que nuestro universo tiene sobre ellos. Ellos también tienen su propia representación de nosotros mismos, y todas estas representaciones pueden ser muy diferentes entre sí. En pocas palabras, el código de la locura es darte cuenta que, desde el inicio de tu vida hasta el momento de morir, estuvimos, estamos y estaremos solos. Darse cuenta de este hecho, darte cuenta de que las cosas que parecen suceder al azar no son al azar, darte cuenta que algo como el azar no existe, ya es parte de darse cuenta de que este código existe. Pensar mucho al respecto, el entender que todo lo que pasa en el universo, por muy aleatorio que se vea, no lo es, puede conducir a problemas mentales muy graves, como la depresión o la paranoia. El código no es algo tangible. El código se manifiesta, por ejemplo, cuando tienes una opción, pero tienes otra que si bien no quieres hacer, sabes que es algo que está a tu alcance, algo que para ti no es imposible. La leyenda pone un ejemplo algo peculiar. Puedes acabar con una persona y puedes hacerlo sin que nadie se dé cuenta, pero no lo haces. Pero en tu mente sabes que es un acto posible, algo que se puede hacer. El hecho de pensar en esto, en darle vueltas una y otra vez, puede hacer que caigas en el uso de este código. A continuación, narraré la experiencia de un anónimo en 4chan con el Despair Code. A principios de estas vacaciones de invierno descubrí que tenía mucho tiempo libre en mis manos. Estaba jugando con el Mixcraft 7, un editor de audio, con un sintetizador de longitud de onda simple que obtuve de un sitio gratuito. Hice algunas cosas con chiptune y luego me aburrí. Fue entonces cuando tuve la idea de ver cómo sonaba apilar notas en una frecuencia cuyo valor de hercios era un número primo. Me tomó 3 horas, de pasar de 2 hercios a aproximadamente 1000. Mientras más y más vistas agregaba, más y más incómodo me sentía al escuchar su reproducción. En ese momento, tenía alrededor de 170 pistas ejecutándose a la vez, y a pesar de lo buena que era mi computadora y lo simple que era el sintetizador, el programa continuaba fallando en la reproducción. Así que seguí agregando pistas, pero no escuché nada a medida que avanzaba. 8 horas después, llegué a un poco más de 4000 hercios. Fue horrible. Hizo que mi habitación diera vueltas. Estaba mareado y enojado, y extrañamente nostálgico. Se sentía como si mi mente estuviera en llamas y dando vueltas. Empecé a ver imágenes realmente terribles en mi cabeza. Me quité los audífonos, pero el sonido que salía de ellos en el suelo, a pesar de lo silencioso que era, todavía me afectaba. Así que pausé el reproductor de audio. Me tomó unos 10 minutos recuperar la compostura por completo. Por mucho que odiara el sonido, durante los siguientes 2 días me encontré escuchándolo continuamente. Las primeras 50 veces lo odié, pero sentía que necesitaba seguir escuchándolo. Después de escucharlo alrededor de 100 veces, me empezó a gustar mucho el sonido. El archivo original tiene solo 16 segundos de duración, pero hice una versión de 20 minutos y comencé a escucharlo en todas partes. Me enoja, pero de una manera cálida, y la nostalgia que bordea el déjà vu ahora es reconfortante. Y aunque me siento muy paranoico, también me hace sentir hiperconsciente y un poco poderoso. Pero no me lo guardé para mí. He sido especialmente cruel con mi creación. Lo reproduje mientras conducía con mi hermano pequeño a la escuela, y él comenzó a temblar. Su rostro comenzó a moverse y gritando que lo apagara, pero yo no quería. Se mordió el labio con fuerza y comenzó a sangrar. Golpeó el estéreo de mi auto y se detuvo.
Llamó a casa enfermo un par de horas después de dejarlo. Está bien, solo tenía dolores de cabeza. También lo probé con mi madre, lo cual me avergüenza admitir. El efecto fue bastante similar. Me volví bastante creativo con eso también. Había un vecino que maldecía a mi familia por encima de la cerca y disparaba fuegos artificiales a nuestra casa. Conduje hasta su casa con un altavoz de tamaño decente. Lo coloqué fuera de una ventana para tocar en la casa. Esperé un poco hasta que ambos estuvieran en la habitación en la que apuntaba el altavoz. Reproduje el sonido. Enseguida, escuché cristales romperse dentro de la casa y comenzaron a levantarse la voz unos a otros. Seguí reproduciendo el sonido. Unos 10 minutos después, apareció una ambulancia en la casa y fue entonces cuando salí. No he hecho más con el archivo. Todavía lo escucho. No estoy seguro de qué más hacer con él. Pensé que les diría a ustedes, pero no estoy seguro de a quién debería decirle. Tampoco estoy seguro de si cometí algún crimen. A continuación, escucharán el archivo. Si no quieren escucharlo, sáltenlo.